Hola a todos y bienvenidos. Bueno, este es uno de los primeros vídeos del canal de forma oficial, donde voy a estar hablando sobre alimentación. Y me voy a presentar brevemente porque seguramente algunos ya me tenéis muy vista, muy conocida por redes, especialmente por Instagram, y otros seguramente que será la primera vez que me veis por aquí. Así que bueno, yo soy Alba Muñoz, nutricionista clínica, experta en salud digestiva y hormonal, sobre todo especializada en mujeres, y también PNI. Así que bueno, voy a empezar a desarrollar un poquito el vídeo sobre el mito de la avena. Y esto fue a raíz de un post que hice por Stories, haciendo una comparativa entre el trigo y la avena, donde, bueno, yo me reía un poquito diciendo que era más de lo mismo y la gente de forma general se piensa que es un alimento súper, súper saludable. Entonces a raíz de ahí dije, la he liado un poco porque me empezaron a llover muchas dudas, preguntas, mensajes en el sentido de, yo estoy consumiendo la avena a diario, yo hace años que la consumo, se la doy también a mi hijo. Entonces, bueno, ahí me decidí a volver a retomar el canal y a hablar específicamente sobre la avena y a explicaros los motivos porque yo no la suelo recomendar y sobre todo porque yo he dejado de tomar avena, sobre todo a diario. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la avena es un cereal más, que ningún alimento como tal es la panacea, es decir, un alimento no lo podemos elogiar de forma exclusiva pensando que es un superalimento que tiene infinidad de propiedades. Al final, la alimentación en su conjunto es funcional o disfuncional de la misma manera que los alimentos en concreto. Yo no tengo un alimento que diga, wow, este sale el alimento perfecto, y mucho menos para todos, porque cada alimento tiene sus propiedades, tiene sus beneficios. Todo alimento puede ser funcional para un determinado grupo de personas y puede ser contraproducente para otros. En este caso, voy a hablar de la avena y porque sobre todo yo no la consumo y porque no la suelo recomendar a mis pacientes. Uno de los motivos es el famoso también gluten, que ya lo iré también desarrollando en el canal, hablaré sobre el gluten, pero la avena, en este caso de forma natural, es un tipo de cereal que no lleva gluten. En teoría no debería llevarlo, pero sí que es verdad que tradicionalmente el cultivo, el campo de cultivo donde se cultiva la avena, se comparte con el trigo, el centeno u otros cereales que lleven gluten, principalmente trigo y centeno. Entonces, la avena se contamina en ese mismo campo de cultivo con la avena. Prácticamente todos los paquetitos de avena que encontramos en supermercados contienen avena y eso lo debe especificar en el etiquetado. A no ser que encontremos alguno específico, sobre todo de cultivo ecológico, donde ya pone avena sin gluten. Esto quiere decir que el campo de cultivo se ha cultivado de forma exclusiva solamente para la avena. ¿Vale? Esto quiero dejarlo claro porque también es una de las dudas de ¿la avena lleva gluten o no lleva gluten? De forma natural no, pero que sepáis esto. Entonces, teniendo en cuenta que el gluten es un tipo de proteína que es inflamatoria, independientemente de si seas celíaco, intolerante al gluten, etc., el gluten es un tipo de proteína que es inflamatoria. Entonces, todo lo que genere inflamación en el cuerpo, en un tipo de alimentación más consciente, deberíamos de evitarlo o, si no más, reducirlo. Otro de los motivos también es que la avena tiene mucha cantidad de fibra, Y hay ciertas personas que, sobre todo cuando se deciden hacer un cambio de alimentación, pues meten avena a todo y sobre todo de forma cruda. De ahí que tengan problemas digestivos, flatulencias, el estómago hinchado, el abdomen hinchado y genere pues esta sensación de estar hinchada continuamente. Esto se trata también del tipo de fibra, que la fibra siempre hay que introducirla de forma paulatina y también es cierto que la avena hay muchas formas de tomarla.
La avena cruda, obviamente, siempre va a ser mucho más difícil de digerir que si previamente la cocinamos en un tipo porridge, la cocinamos sobre todo a fuego lento con alguna leche vegetal o en este caso con agua. Se puede hacer mucho más digestiva y de hecho hay trucos para cocinarla para que esa fibra se digiera mucho mejor. Pero bueno, hay mucha historia con la avena y las formas en las que podemos tomarlo. Sí que, por ejemplo, en personas que tengan algún problema digestivo, gástrico o propensión a tener malas digestiones, yo, en este caso como profesional, no sería un cereal que lo recomendaría en una persona que ya de por sí sufre de malas digestiones, de abdomen, distensión abdominal, gases, flatulencias, digestiones pesadas. Es un cereal que no lo recomendaría cocinado o sin cocinar, no lo recomendaría. La avena, por ejemplo, tiene un tipo de proteínas que son las prolaminas, que las prolaminas tienen una estructura muy similar al gluten. Entonces es un factor añadido más a que este cereal no sea digestivo y sea inflamatorio. El cuerpo es muy sabio y va a generar siempre respuestas o señales de alerta cuando esto es un no para mí. Es decir, cuando comemos algún tipo de alimento o algunos alimentos mezclados, mal combinados entre sí, el cuerpo de seguida va a generar una respuesta inflamatoria. Va a dar señal de que esto no lo quiere, de que esto no lo digiere y de que esto no es capaz de absorberlo correctamente. Entonces, yo siempre digo que hay que prestar mucha atención al cuerpo, a las señales que da, porque sí que es cierto que la avena tiene propiedades, entre ellas tiene mucha fibra, la fibra es buena, pero la fibra la podemos también conseguir de otro tipo de alimentos que no tienen como tantos asteriscos como la avena. Aparte de, bueno, tiene gran cantidad de vitaminas del complejo B y realmente poco más. Poco más. Por ese mismo motivo, no es un cereal que debamos venerarlo, que debamos elogiarlo. Si te gusta mucho la avena, que sinceramente, personalmente, hay pocas personas que le guste la avena como tal, hay otras opciones mucho más saludables, con una respuesta menos inflamatoria y, y más ricas, sobre todo, más ricas. Realmente la avena, si nos gusta la avena, es por cómo la procesamos, entre comillas, cómo la cocinamos, los toppings que le puedas poner. Hay gente que le echa miel, hay gente que le echa azúcar, chocolate, crema de cacahuetes, crema de almendras, que de todo esto también iré hablando en diferentes series de vídeos sobre la crema de cacahuete, etc. Pero en sí la avena no es que esté rica, está rica por todo lo que le podamos echar de más para camuflar un poco su sabor insípido y su textura pastosa. Así que bueno, sin ánimos de desprestigiar a la avena, simplemente para que sepáis un poco las razones del por qué. Yo, por ejemplo, que vengo más del fitness años atrás y que la avena, pues bueno, la avena forma parte de una alimentación fitness que se consume a diario en todas sus formas, sobre todo los típicos paquetes de avena micronizada o harina de avena con sabor cookies, con sabor galletas, etcétera, para poder elaborar diferentes recetas o los pancakes, tortitas, etcétera. Continuamente están generando una respuesta inflamatoria, sobre todo a nivel digestivo. Entonces, bueno, creo que más o menos lo he explicado el por qué yo no consumo avena, es que simplemente mis digestiones son sagradas, las de mis pacientes también, y hay opciones mucho más saludables como por ejemplo la harina de trigo sarraceno. El trigo sarraceno sí que no contiene gluten de forma natural, se digiere mucho mejor, tiene un sabor ligeramente como más tostadito, está mucho más bueno y queda súper rico en cualquier receta para hacer magdalenas, para hacer pan, para hacer las típicas tortitas, etc. Y otra cosa que es importante mencionar de la avena
es que no deja de ser un cereal con un índice glucémico bastante moderado, que dependiendo de cómo la tomes, cómo la proceses, la cocinas, te puede generar una respuesta de pico glucémico. Entonces, para mí no es que sea tan sana. Sobre todo cuando somos personas medianamente sedentarias. Yo, por ejemplo, no me considero una persona sedentaria porque miro de mantenerme continuamente activa, presto mucha atención a estar moviéndome continuamente, pero trabajo sentada, trabajo todo el día sentada. Entonces, tampoco es que necesitemos estar consumiendo carbohidratos, sobre todo provenientes de cereales, almidones, cuando no tenemos un desgaste físico de un atleta o de un deportista o tenemos un trabajo realmente muy activo. Es una de las cosas que también es importante ir moderando la ingesta de carbohidratos, sobre todo de este tipo, que ya haré una diferenciación de los tipos de carbohidratos que hay y cuáles serían los aptos, los más idóneos, sobre todo para cada estilo de vida necesita un estilo de alimentación completamente diferente. Y ya para terminar, mencionar que los carbohidratos también se encuentran en frutas, vegetales y hortalizas, que a veces solamente pensamos que los carbohidratos es la pasta, el pan, el arroz, los cereales y las legumbres, cuando encontramos una fuente maravillosa de carbohidratos y de un índice glucémico mucho más bajo en frutas, verduras y vegetales. Así que bueno, gracias por llegar hasta el final, si has llegado hasta aquí. Me puedes dejar cualquier duda, cualquier pregunta, puedes seguirme también por redes, que estoy como Alba Nutriveda, todo junto. Y gracias por llegar hasta aquí. Cualquier duda me podéis comentar y si tenéis alguna sugerencia de que hable sobre alguna cosa en concreto, sobre la alimentación y demás, estaré encantada de ir haciendo vídeos más de este tipo. Que tengáis muy buen día.